Primero que todo, bienvenidos a la segunda sesión del Club de Lectura de la Corporación Cambiemos. Nosotros estamos desarrollando una serie de actividades. Esta es una corporación sin fines de lucro, básicamente que conformamos entre hombres y mujeres interesados en temas de la equidad de género y que estamos dispuestos a aprender y aprender juntos. Como decimos con la Maca, el concepto es juntos pero no revueltos. Tenemos un objetivo que es claro, que es la igualdad de género y la igualdad en general, pero también reconociendo también algunas diferencias. Entonces tenemos el mismo objetivo, pero queremos pasar y aprender de las distintas miradas y de las distintas visiones. Adelante, Maca. Perdón. Ay. Sí. La corporación es una corporación, muy rápido voy a pasar esto, porque ya lo dijimos anteriormente la vez pasada, es una corporación chilena de mujeres y hombres cuyo objetivo es ser un agente de cambio en la sociedad a través de la educación y la reflexión crítica sobre temas de equidad de género, nuevos roles de mujeres y hombres, y así minimizar los tratos abusivos, denostativos y de dominación en todas sus formas. Es importante destacar el tema de que es una mirada con reflexión crítica. No somos básicamente fanáticos, estamos mirando, queremos hablar de evidencia, queremos hablar de conocer distintas visiones y criticar básicamente cualquier cosa que sea dogmática, ¿vale? Adelante. Somos 6 inicialmente los que estamos conformando la corporación. Adelante, nomás. Y dentro de las actividades que estamos practicando, tenemos varias actividades a las cuales también les queremos invitar a participar. Hoy día tenemos un club de lectura que básicamente está vamos a revisar la bibliografía de feminismo, los principales libros y todos los que vayan también sugiriendo de parte de ustedes que queramos analizar. Hemos visto que analizar los libros en conjunto es mucho más nutritivo, o sea, distintas visiones, distintas interpretaciones, aporta muchísimo justamente al diálogo y a madurar los conceptos de los libros. Tenemos también charlas de expertos, ya hemos contactado a algunos expertos que estamos ahí en pendientes que van a exponer justamente acá a través de forma telemática. Tenemos también planes de medios que algunos ya nos siguen en nuestras plataformas de Instagram y todo esto. Tenemos algunas campañas que queremos ir lanzando y dentro del plan que lo tenemos bien en stand-by, pero esto deberíamos activarlo dentro del segundo semestre, justamente tiene que ver con temas de promoción a nivel de cursos. Tenemos una red importante para poder llegar a varios colegios que queremos aprovechar, pero justamente hoy día nos faltan un poco manos que nos pueden ayudar justamente. Tenemos la forma de llegar, los canales de llegada y nos faltan personas que quieran participar de forma activa en este tipo de actividades. Vale, aquí Maca te dejo aquí. Tú eres la... Gracias, Jaimito. Bueno, el club de lectura, como bien dijo Jaime, el objetivo es poder hacer lecturas de la literatura sobre feminismo, pero de nuevas masculinidades también. Y hicimos un calendario arbitrariamente en un principio, donde seleccionamos como, bueno, el texto fundador del feminismo, como se denomina, que es El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Ahora estamos en la segunda sesión y después viene Judith Butler con Género en Disputa, donde habla donde su mayor hipótesis es que el género es una construcción cultural más que biológica. El feminismo es para todos, donde Hooks habla sobre que la incorporación del feminismo no es segregaria, sino que se deben incorporar los hombres en estas nuevas concepciones de feminismo. Y finalizaríamos el semestre con Los nuevos buenos hombres, que es un texto de Richard Bassette, que tiene como una trilogía de texto, y este es como el primero, que es bastante académico.
y habla de la nueva conformación que se está realizando con este movimiento feminista y las nuevas improntas en las masculinidades. Entonces terminaríamos el semestre de esta manera con estas lecturas, y si ustedes están interesados en leer otros, por favor los invito cordialmente a que nos propongan nuevos textos para hacer un nuevo calendario para el segundo semestre y podamos continuar con estas lecturas. ¿Ya? Entonces, dale, Jaimito. Vale. El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que nos presenta la autora de Simone de Beauvoir, nos da en primer lugar un breve resumen sobre la bibliografía, que nos da breves pinceladas sobre la idea feminista de la Ilustración del siglo XXI, sobre la posición desfavorecida de la mujer en la sociedad. El segundo sexo aparece de manera completa en 1949, y aunque esta obra se plantea los temas básicos del movimiento feminista, cobra mucha más fuerza en los años 70. Esto, a diferencia de un ensayo, de un ensayo feminista, quería ser una reflexión personal de Simone de Beauvoir, de cuál es la posición de la mujer dentro de la historia, dentro de la vida misma, y él quería entender qué pasaba con la mujer. Esto nace como de esta visión existencialista de lo que es la mujer respecto al hombre y respecto a la sociedad. Y como dijimos también anteriormente, a pesar de que esto no son las primeras corrientes feministas, que hay la Maca hablaba de Sor Sara y otras que eran muy anteriores, esto se considera quizás como la principal obra o la que inicia los movimientos feministas modernos. Entonces, por eso es tan importante poder abordarla, es como de la onda de la primera ola del feminismo. ¿Vale? Adelante. Entonces, voy a retirar este y voy a compartir el que nos corresponde ahora, ¿vale? Bueno, el texto, voy a ponerlo en presentación. Ay, no le puse nombre, perdón. No. Se borró. No, no, es que me equivoqué. Ahora sí, que yo uso todo en Google, ¿no? Entonces es un poquito diferente. Ya, el texto de Simone de Beauvoir es este mamotreto que está acá. Es muy grueso, grande. Yo lo leí, soy más romántica, lo leí en papel, aunque me gusta más Kindle porque es más liviano. Pero en este caso estaba así. Y está dividido en dos secciones. Volumen 1, donde es una como revisión muy académica, donde hace una crítica a Freud súper fuerte y también hace una crítica al materialismo histórico de Marx y específicamente a la conformación de la familia de Engel. Y esa es como la primera parte, bien como académica y cita varios autores. Sin embargo, esta segunda parte, que es el segundo sexo, Simone de Beauvoir no es tan académica, o sea, utiliza hartos autores, bastantes autores, pero que a mí me sorprendió porque ocupó hasta ciertos autores como Kierkegaard, que son como epistemólogos que yo he leído, pero que hablan sobre la situación de la mujer y en un sentido bien machista. Entonces fue súper sorprendente leer una serie de autores que yo he leído, por ejemplo, en epistemología, positivismo lógico, y otros autores que no conocía, en su mayoría franceses, que yo siento mucho respeto intelectual por ellos, pero que en cierto sentido su mirada de la mujer como que bueno, para la época no me sorprendió, pero igual es fuerte leer de hombres tan inteligentes la mirada tan estrecha con las mujeres. Eso me pasó como mujer, digamos. Entonces, pero esta segunda parte se caracteriza que llega a dar una cantidad de relatos, de hechos y de vivencias que llegan a ser agotadoras, así como yo leía así como pasaba, porque eran demasiado. El segundo, digamos, este volumen 2 es bastante más descriptivo, más que conceptual que la primera versión.
Entonces, dentro de todo lo que leí, y en virtud del tiempo, yo rescaté dos temas principales que como que yo vi que permearon los capítulos en total y como que saqué como, traté de hacer como una, teóricamente hablando, donde se unían los conceptos y como una regresión lineal de la conceptualización, cuál era la línea que atravesaba todos los capítulos. Y me encontré con dos temas principales que generalmente son los primeros dos capítulos, pero que los conceptos se repitieron después, que es la mujer casada y la madre, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de estas como concepciones que trabaja Simone de Beauvoir con respecto a la mujer en este rol de madre y en el matrimonio, ¿ya? Bueno, lo primero es destacar que tengo que hacer una salvedad. Este es un texto de 1945, que fue escrito previamente y se publicó en 1945, es decir, entre 1940, este es como el texto culmine de una obra de Simone de Beauvoir, de muchos ensayos previos. Entonces, esto es lo que ella ha observado y leyó, supongan ustedes, 10 años atrás. También este texto es muy existencialista, en el sentido de que como tiene mucha impronta del pensamiento existencialista, como ella era pareja de Sartre, tiene mucho que ver, siempre enfoca la problemática de su escritura desde la individualización. Entonces, desde ese punto de vista, todo el texto es a partir del individuo, ¿ya? Que es digamos, una metodología como de la individualidad y a partir de ahí, como se diría en fenomenología, se cuelga de los significados de la realidad, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, como individuo, observa a la mujer, observa a otras mujeres, se observa a sí misma y se cuelga de otros significados, fenomenológicamente hablando, para explicar la realidad. Ese es un punto. Sin embargo, a pesar de, digamos, de la escritura histórica de este texto, yo busqué el reporte de brechas de género, la Global Gender Gap Report. Este es el del 2020. El 2021 estaba en inglés y yo no sabía si todos sabían inglés, así que tomé el de 2020 más. Y solo quería señalar que como estamos en Chile, todas las interpretaciones, si bien este es un texto en francés, todas las interpretaciones son universales y que Chile, en la escala del índice de brecha de género, que es una escala de 0 a 1, donde 0 es total igualdad y 1 es desigualdad total, Chile está en el 0.29, como para que es decir, tiene mayor desigualdad que la OCDE, pero tiene menor desigualdad que Latinoamérica y el Caribe, ya en el reporte de 2020. Entonces, en ese contexto, como estamos en Chile, y obviamente que cuando uno lee estos textos va analizando el entorno de sus relaciones interpersonales con respecto a las mujeres y los hombres, quiero que tengan en consideración este indicador y la actualidad de los conceptos que vamos a conversar. ¿De acuerdo? Ya, entonces, Simone de Beauvoir empieza a hablar de la mujer casada y de la institucionalidad que implica el matrimonio. Entonces, lo primero que dice Simone de Beauvoir en este capítulo, en el volumen 2, dice que el matrimonio es diferente para hombres y mujeres, que se conciben de manera diferente. Primero porque estamos hablando de esa época, pero igual hay cosas. ¿Por qué puse estratificación social? Porque si bien las brechas de género, según análisis de políticas públicas de género, las brechas de género son mayores
en sectores de clase social más baja que en sectores de clase social alta, porque las mujeres más educadas son más liberales en ese sentido. Pero aún así, y a pesar de la época del libro, considerando la estratificación social, sí, hoy uno puede observar este tipo de brecha de género que analiza Simone de Beauvoir. Por eso mostré el indicador de brecha de género previamente. Entonces, dice que el matrimonio es diferente para hombres y mujeres. ¿Por qué es diferente? Y aquí hace una conceptualización súper interesante. Primero porque para la época en que ella escribió el libro, la mujer, la única forma de subsistir era casándose. Entonces, las mujeres se ganaban la vida a través de casándose con un hombre. ¿Ya por qué? Porque pasaban de depender de sus padres, daban una dote y después dependían de los hombres. Ahora, en la actualidad, no existe la dote, evidentemente, pero en sectores socioeconómicos más bajos, donde la mujer a lo mejor no tiene un nivel educacional superior o técnico, sí la mujer depende económicamente del hombre, lo que lleva, ¿cierto?, a depender tanto económica como emocionalmente de él, y toda su vida se rodea del hombre, que lo vamos a analizar más adelante. Por eso sigue, si bien no tiene, la mujer ahora no entrega dote al hombre, pero sí se sigue configurando esta relación de dependencia económica y emocional con el hombre. Y que Simone de Beauvoir lo analiza de manera súper interesante. No es así en el caso de los hombres, dice Simone de Beauvoir, porque Simone de Beauvoir señala que, y aquí es donde viene el concepto súper interesante, dice que el hombre se casa con las opciones de mujeres que están, como dije, por ejemplo, a disposición para casarse, pero el hombre vive en el universo, o sea, vive en lo público, vive para hacer un proyecto de vida, vive para construirle la sociedad, para aportar a la sociedad, para aportar al universo. Entonces el hombre es material de reproducción y es material de futuro, ¿ya? Sin embargo, la mujer no. La mujer no es, según ella, no es así. ¿Por qué no es así? Porque la mujer va de la casa de su padre a la casa de su futuro marido y busca marido, pero siempre en el sentido de individualidad. O sea, la mujer está ajena a la universalidad. Entonces, cuando ellas las crían, y esto es hasta el día de hoy, o sea, mi generación igual, yo tengo 43 años, y igual las mamás de mi época eran más conservadoras, entonces las mujeres, ahora nosotras las mujeres criamos nuestros hijos e hijas con una visión un poco más liberal, de que la mujer sí puede acceder, pensar, investigar, desarrollarse profesionalmente y no necesariamente que se enamore y se case, o sea, no es un fin, digamos, en la actualidad, pero hasta mi generación, yo creo, era como proyecto de vida que te criaban como que vas a estudiar a la universidad y después te casas. No había opción, como que era raro que te dijeran, no es necesario que te cases, puedes ser soltera y no. Entonces, la mujer es criada en el sentido no universal, incorporada a la sociedad, sino que es criada en la individualidad y en la singularidad. ¿Y qué implica esto? Que en el matrimonio ella llega con esa impronta conceptual de lo que es el matrimonio. Entonces el matrimonio para ella es parte de la universalidad, es parte del proyecto de vida. Entonces cuando la mujer se casa con, no se casa con no se casa con, por ejemplo, con un hombre real, sino que se casa con un hombre ideal y se casa con un concepto ideal de lo que es el matrimonio, ¿ya? En el sentido de que, de que ella entiende que tiene que hacerse cargo de la casa, que tiene que reproducir, que tiene que criar hijos y entre medio hoy en día se compatibiliza la profesión,
Hoy en día la mujer, siempre la corresponsabilidad cae en la inmanencia de la crianza de la mujer, en la inmanencia, en el sentido de que, inmanencia en el sentido de la ontológicamente existencia de la mujer en la vida. A eso me refiero con inmanencia, ¿ya? Entonces, la mujer, y esto está al día de hoy, independiente de la historia, digamos, del contexto cultural del libro y del contexto histórico del libro, la mujer vive la inmanencia, es decir, que se deja llevar por la historia cultural del rol de la mujer. O sea, ontológicamente la mujer se expresa a través de estos roles culturales, ¿ya? Porque así la criaron y así es. Entonces, cuando ella entra al matrimonio, tiene esa concepción en su cabeza de que se va a enamorar de un hombre, que va a construir un hogar, va a crear hijos, y hoy en día va a decir, bueno, yo estudié, saqué una profesión y bueno, veré cómo compatibilizo o no. No se cuestiona ella que la corresponsabilidad, o no se cuestiona ella si quiere o no ser madre, que está dentro del texto. No, es parte del concepto universal del matrimonio para la mujer. Y en el caso del hombre, esta universalidad, ¿en qué se traduce? En que es el matrimonio para el hombre, según Simone de Beauvoir, significa que el hombre asegura la reproducción de la vida, la propiedad de comprar, de invertir casa, de comprar auto, esto es de hace años, la propiedad de un hijo y de tener una mujer, ¿ya? Y esa concepción de hombre es súper distinta, que es universal, porque él reproduce y aporta a la sociedad con hijos, y aporta a la sociedad con propiedades, y aporta a la sociedad en el concepto universal del matrimonio, que es muy distinto de la mujer, ¿ya? Entonces, ya aparte con esa individualidad de la concepción de mujer en el matrimonio. Y aquí ella da una serie de explicaciones y de casos en el capítulo bien tristes y aberrantes, aberrantes yo creo más que tristes, y tristes también, sobre cómo las mujeres se daban cuenta de la realidad del matrimonio y la relación de cuando llegaba el momento de consumar el matrimonio en el acto sexual. Cómo era la desilusión, que si le tocaba, que antes los matrimonios eran por conveniencia, todavía existen matrimonios por conveniencia, no es que no existan, pero por lo menos ahora la gente tiene derecho a casarse por amor, digamos. Pero todavía hay gente que se casa por conveniencia. No como antes, que era arreglado como padres, pero cada uno toma sus decisiones y verán ellos lo que hacen. Pero ella, hay muchas páginas en el texto donde ella cuenta tristemente cómo la mujer se daba cuenta de lo que era realmente el matrimonio y el acto sexual cuando se consumaba, que era una suerte porque le puede haber tocado un amante de marido maravilloso, o le puede haber tocado como un hombre que era un bruto, digamos. Entonces, ahí es donde Simone de Beauvoir empieza a citar un montón de autores intelectuales muy destacados, varios epistemólogos, anarquistas, sorprendentemente anarquistas, que me sorprendió eso también, que cómo concebían a la mujer en ese momento del acto sexual. Entonces decía, no, la mujer no había que explotarle su parte erótica, porque a la mujer en el matrimonio había que respetarla y tenerle ternura, y no producirle placer porque se podía como desbordar, que no era parte del matrimonio el placer, sino que a la mujer casada había que respetarla y tenerle ternura porque era la madre de los hijos, pero toda la parte sexual y erótica para el hombre estaba fuera del matrimonio, ¿ya? Y eso era válido. Y yo creo que también es válido hoy en día, o sea, el hombre se enamora, es como antiguo, pero todavía hay hombres que dicen, no, es que hay mujeres para casarse y mujeres para otra cosa. Todavía sí existe eso, es súper curioso. Y ella lo critica desde hace tiempo eso. Entonces, dice que esa forma de pensar del hombre lo que hace es que hace perder
el reino erótico que podría involucrar un matrimonio. O sea, hace perder la singularidad de la mujer en el sentido de placer, ¿ya? Entonces toma el acto sexual como un servicio, como parte del matrimonio, que provocará reproducción y que provocará la propiedad de sus propios hijos y lo hará feliz, en ese sentido, ¿ya? Entonces, y en la página 386 dice una frase, 5 minutos de placer y 9 meses de dolor. Me dio mucha risa porque habla de la pérdida, que la mujer en ese sentido pierde su reino erótico en el matrimonio, por esta concepción del hombre de que la mujer al que se enamora le tiene mucho respeto y le tiene mucha ternura porque es la madre de su hijo, y esto es, y explica a ella, ¿cierto?, que es da toda una explicación de la cultura judeo-cristiana, de cómo ha influido tanto en el hombre, tanto en la mujer como en el hombre. ¿No? Esto no es solo culpa del hombre, a la mujer también se concibe así, de no explorar su propio placer, porque tampoco lo concibe mucho en el matrimonio por esta forma de individualidad que concibe el matrimonio también. No es solo responsabilidad del hombre, es la impronta judeo-cristiana que da a la mujer este rol, digamos, dentro del matrimonio. ¿Ya? Entonces, cita como unos textos eróticos, un libro erótico que se llama Colette, y que es francés, y también la cita como Colette, y cita varios textos de cómo Colette decía que antes de casarse era persona y ahora se sentía como cosa, y habla de varias como, hizo ella muchas entrevistas y leyó muchos libros para dar registro de esta forma de sentir de la mujer dentro del matrimonio. Y también dio registro de que esta forma de pensar el matrimonio para la mujer y la interrelación entre hombre y mujer, lo que provocaba, según ella, eran formas que con el tiempo se transformaban en formas de afrontar el matrimonio de una manera, no sé, pues hablaba de como la pérdida del erotismo que sentía como el marido hacia la mujer, y que provocaba a veces que los hombres les gustaba que viera a sus mujeres teniendo relaciones con otro para levantar el erotismo, y se producían ese tipo de actitudes como para recuperar el erotismo. Y ella, a pesar de los chismes que hay de su relación con Sartre, ella es bien romántica en su texto, porque habla del amor. ¿Cómo está? Que dice que, y empieza a cuestionar esa forma de enfrentar el amor del hombre hacia la mujer, y cómo la mujer se suprime el placer dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Hoy en día y es súper importante. Entonces dice, Simone de Beauvoir dice, ni la reproducción, ni la propiedad, ni el hijo constituyen la felicidad. Y ella como que empieza a dar como una impronta súper romántica de lo que es el matrimonio. Estas cosas, ni la propiedad, ni el hijo, ni la reproducción constituyen amor, ¿ya? No implican amor. Entonces ella dice que el matrimonio tradicional está lejos de crear las condiciones más favorables para... ¿Sí? Si puedes poner en Zoom la presentación. Ay, perdón. Estaba muy chiquitito. ¿Ahí sí? Ya. Entonces dice, no implica amor, y dice, el matrimonio tradicional está lejos de crear las condiciones más favorables para despertar y desarrollar el erotismo femenino. ¿Ya? Las mujeres más conscientes de sí. Y esto es súper importante del desarrollo del erotismo femenino, porque hay una autora de 1800, Emma Goldman, que es del 1800, como de la segunda década de 1800 del siglo XIX, que era una anarquista, que la culparon y la expulsaron de Estados Unidos por hacer atentado y todo. Y ella tiene una visión súper también romántica de lo que es las relaciones fraternales entre hombres y mujeres. Entonces, como buena anarquista no cree como la institucionalidad en el sentido de imponer ciertas leyes para la conducta del ser humano,
¿ya? En ese sentido de anarquismo, no de violencia. Porque filosóficamente eso es el anarquismo, es como la fraternidad por sí sola entre hombres y mujeres sin la necesidad exógena de una impronta institucional o de la ley. Ese es el verdadero anarquismo. Entonces, Emma Goldman sostenía eso y decía que más que la lucha sufragista o los derechos por las mujeres, la verdadera liberación de la mujer estaba en su propia libertad interior. O sea, la liberación de la mujer real es desde el interior y partía con el placer, que es digamos que es la opresión máxima que tiene la mujer hoy en día, ¿ya? Y esto coincide plenamente que estas son improntas, digamos, son como influencias idéticas que tiene Simone de Beauvoir de Emma Goldman y de como todo el movimiento anarquista en este sentido del feminismo, ¿ya? Entonces por eso lo anoté, que era parte de esta impronta que venía de Emma Goldman y había otra mujer también que Emma Goldman fue muy influenciada por ella. Bueno, fue influenciada por Rosa Luxemburgo también, y no me acuerdo el nombre, pero si me acuerdo más adelante les digo, ¿ya? Entonces dice que en este sentido, las mujeres cuando son más conscientes de sí mismas, de esta autoliberación interna, se muestran más inhibidas, sin embargo se las respeta más. Pero esa dualidad que existe entre la conciencia de la mujer con respecto a eso, son más inhibidas, se le respeta más, pero no se logra despertar la sensualidad en la mujer, ¿ya? Entonces está como esa triada y esta tensión que se produce en la mujer como consecuencia de la cultura judeocristiana, ¿ya? Entonces ella dice que existe como consecuencia de todo esto, de todas estas concepciones, existe multitud de madres y abuelas que en efecto son madres sin haber conocido jamás el placer, ¿ya? Por tanto, para ella, en ese sentido, el matrimonio, entendido de la forma que ella lo ve, asesina el erotismo femenino, ¿ya? Y dice que, y aquí es donde yo les digo que ella es una anarquista bien romántica, anarquista como en el sentido filosófico que le expliqué, que dice que el amor es el acuerdo de la necesidad con los sentimientos. Y la felicidad en el matrimonio resulta de una perfecta inteligencia de las almas entre los esposos, ¿ya? Y eso produce una pasión recíproca. Por tanto, como es recíproca, es necesaria la fidelidad en el amor sexual. Y es como bien, yo lo encontré muy anarquista en este sentido, muy fraternal, muy acorde con los textos que vienen del 1800 con respecto al anarquismo y las relaciones entre hombres y mujeres. Puesto que el deseo de dos amantes enamorados implica su singularidad, por eso es importante para ella la fidelidad. Y me llamó mucho la atención eso con respecto a las historias que he leído de sus relaciones con Sartre. Entonces, honestamente me sorprendió mucho esta parte de su texto. Y tiene sentido si solo es espontáneo, ¿ya? Entonces, ella dice, el hombre será quien sirva de intérprete entre la individualidad de la mujer y el universo. Con esta idea, con esta crítica que hace y lo que según ella idealmente debería ser el matrimonio, dice que esto es lo que sucede con la mujer. El hombre será el que sirva de intérprete entre la individualidad de la mujer y el universo, en el sentido de concebir el matrimonio como universal y no considerando a la mujer en su individualidad. Y será quien revista el valor humano, esa artificialidad contingente, extrae de su esposa la energía necesaria para emprender, actuar, luchar, es el quien justifica la existencia de la mujer en el matrimonio, ¿ya? Entonces, por tanto, ella solo tiene que dejar su existencia entre las manos de él, que le dará su sentido de existencia a la mujer. Y que yo creo que hasta el día de hoy, no es, o sea, yo siendo feminista, yo lo veo, o sea, porque tenemos una concepción del amor súper idealizada. Y lo que hace ella en este texto es
rebatir esa concepción o sea, es destruir la idealización del matrimonio, con ejemplos, con ejemplos así como aberrantes de lo que significaba el matrimonio o la práctica del matrimonio en la realidad, en el sentido sexual y de mantener la casa y todo, que lo que vamos a ver después. Supone de su parte por tanto, para la mujer, en este sentido de concebir el matrimonio de una forma universal, pero perdiendo su individualidad y su singularidad, supone una humilde renuncia a su individualidad, pero que encuentre recompensa en esto, guiada y protegida por la fuerza masculina, que no la abandonará jamás, ¿ya? Y eso se da hasta el día de hoy, o sea, y por eso rescata esta frase, porque yo creo que la gracia del feminismo, para mí, esto ya es una opinión personal, no es de Simón de Beauvoir, pero a mí me parece válido, honestamente, que haya mujeres que se sientan amadas y protegidas a ese nivel y que ellas posterguen por amor su individualidad, ya sea por placer o no placer, o por su hijo o lo que sea, pero si ellas son felices, para mí el feminismo es no criticar eso, pero que ellas tampoco critiquen a las otras mujeres que no quieran ser eso. Para mí eso es feminismo, ¿me entiendes? Respetar digamos, la libertad interior como mujer, en todo el sentido de la palabra, y al hombre también, porque también para el hombre es una super mega carga proteger de esta manera a la mujer, o sea, de dejar que esto se hace a nivel inconsciente, los hombres no lo hacen conscientemente, dejar que ella renuncie humildemente a su individualidad, a su singularidad, y él hacerse cargo y protegerla. Eso es una tremenda carga para el hombre, o sea, es un peso tremendo, pero hay parejas que son felices así, hay mujeres que son felices así, y hay hombres que son felices protegiendo. Yo creo que para mí el feminismo es respetar todo, y que no se critique eso, digamos. ¿Se entiende? O sea, desde un sentido más anarquista, más fraterno. Ya, entonces, esto implica que como la mujer, dice Simone de Beauvoir, renuncia a su singularidad y a su placer sexual, ¿dónde vuelca toda esa energía? La vuelca, como dice Virginia Woolf, en el cuarto propio. Es decir, se encierra en su casa y empieza a preocuparse de la decoración, de que combinen las cortinas, de que combine el cubrecama, que se pone maníaca del aseo, maníaca de la crianza y la limpieza de los hijos, y empieza a trabajar diariamente en lavar la loza, y da varios ejemplos ella de las mujeres. De cómo se les lastiman las manos, tanto lavar la loza todos los días, de cocinar todos los días, de barrer todos los días, hacer la cama todos los días, servir el desayuno, servir el almuerzo, servir la once, y que todavía se da, porque tampoco está muy generalizada la corresponsabilidad. La gente que tenemos la dicha de tener una situación económica un poco más acomodada, tenemos nanas, y las nanas son mujeres. Y ellas trabajan haciendo esto mismo y vuelven a su casa y siguen con esta misma, que es lo que decía Simone de Beauvoir, que era una tarea que no dejaba huella, no dejaba huella en la sociedad o para la posteridad histórica, sino que era un hacer una y otra vez, barrer, limpiar, que no haya polvo, que los niños estén limpios, bañarlos, cocinar, desayuno, lavar la loza, y todo el día repetir una y otra vez, y que era una especie de sadomasoquismo para ella, digamos. Y también hablaba de que familias más acomodadas, las mujeres casadas tenían mucho más tiempo de ocio, porque todas estas tareas las hacían toda la servidumbre que tenían en la casa, los mayordomos, y se dedicaban tenían más tiempo de ocio que las mujeres de más escasos recursos, pero aún así tenían que preocuparse de que hubiera almuerzo,
de que igual tenían la corresponsabilidad mental. Yo me acuerdo que, no sé si ustedes vieron una película de Virginia Woolf. Hay una película de la vida de Virginia Woolf, cuando ella escribía el libro El cuarto propio. Y Virginia Woolf era una mujer muy, muy, muy inteligente, una inglesa. Y ella se casó con un aristócrata y tenía sirvientes. Entonces, Virginia Woolf pasaba leyendo todo el día, tenía las manos y escribía todo el día, y tenía las manos con tinta y tenía mucha servidumbre. Y en la película decían, la servidumbre, la ama de casa, el amo de casa, el jardinero, decían, esta mujer es una pésima mujer para el amo porque no está pendiente del almuerzo, les molestaba a la servidumbre decidir qué comer, o si cambiar las cortinas, porque Virginia vivía escribiendo y leyendo todo el día. Entonces, aunque tengan servidumbre, ella igual era una mala mujer porque no se hacía responsable mentalmente de la decisión. ¿Se entiende? Entonces, tampoco es tan lejano a lo que vivimos ahora, porque tampoco la corresponsabilidad del hogar ni la corresponsabilidad de la crianza de los hijos está tan distribuida entre hombres y mujeres. Estamos recién entrando en esa era. ¿Sí, Camilo? Quería complementar porque hace unos días, revisando redes sociales, en particular TikTok, se daba un caso algo muy similar y me caló muy hondo. Y creo que va relacionado con lo mismo que estás comentando tú, y es que un chico joven grabando un TikTok propiamente tal, era el espacio después del almuerzo o de la comida, y este chico llega a la cocina y estaba su abuela en el proceso previo de lavar todos los platos. Una señora de muy entrada edad, 80, 85 años. Este tipo hacía un poco la gracia y la morada de que molestaba a la señora y le decía, abuela, vayas, porque yo hoy día me va a tocar a mí lavar los platos. Y la abuela le decía, no, me toca a mí lavar los platos. Y él le volvía a insistir. Le decía, abuela, vaya para allá, que hoy día me toca a mí, usted tiene que descansar, me toca a mí. No, que a mí me gusta lavar los platos. Y llegaba un punto entre la conversación que él le insistía de nuevo y la señora ya se ofuscaba y le gritaba. Le decía, no, a mí me gusta lavar los platos y es mi tarea y es mi rol. Y esa era un poco la morada del TikTok propiamente tal, porque la señora la sacaba como de quicio. El tipo terminaba el video como abrazándola, dándole un beso, pero ella tiene tan interiorizado su rol. A mí me calaba muy hondo uno de lo que mencionas tú ahora, de que es el rol propiamente tal que toma la mujer, que el prototipo de lo que tenía que hacer la mujer. Lo vemos gráficamente en las generaciones pasadas, que esta señora ya tiene su rol, pero a su vez que hoy día es una tarea que va quedando para la tercera edad, para los abuelos, para los viejos, en este caso para ella, porque un abuelo hombre difícilmente te va a tomar un plato o para lavarlo, pero ella ya se concibe su vida y es muy complejo, es súper complejo eso, porque está la automatización que generaste del cerebro para ese rol, que al momento de sacarlo de ese rol, esta persona puede volverse loca, o sea, entra en un colapso, porque al fin y al cabo, ¿qué hace hoy día? ¿Qué hace con ese tiempo que le dice su nieto, que le dice, oye, abuela, hoy día vaya a descansar? La señora no concibe hoy día una idea de qué voy a hacer yo si es que no lavo los platos. Entonces, lo comentaba un poco para complementar lo que tú mencionabas, y creo que, claro, se da, y esta corresponsabilidad de vivir, hoy día aún mantenemos arraigada un poco esta cultura, o sea, estos roles. Entonces, a menos que haya un quiebre en una adolescencia, en una juventud, en una adultez temprana, digámoslo así, es un rol que se va a heredar, digámoslo así, por el resto de tu vida. Y que efectivamente, si tú, como una persona hoy día, con 70 años la lleva a jubilar, ¿qué va a hacer de esa persona si no sigue trabajando? Ya no concibe su vida propiamente tal en un rol que no sea distinto. A mí me generó, crucé un poco la idea con lo que mencionaban en un principio, madres y abuelas que fueron madres y abuelas sin nunca conocer el placer, que es algo, te juro, a mí me dan ganas de llorar porque no puedo entender, es tal la brutalidad
de lo que se le hizo a estas personas. ¿Me explico? Es como, hoy día entendemos el impacto, pero de una normalidad de quitarle algo, de despojarlo de algo tan humano, ¿para qué? Para que hoy día, claro, recién hoy día podemos hablar de estos temas en el cual el placer para el patriarcado, el placer femenino para el patriarcado era un dolor, es un dolor hoy día, es un dolor, es una espina. Entonces, si mientras sigamos hoy día en este burbuja sociocultural donde o sea, vemos Chile, que en el gráfico que mostraste al principio, vemos a Chile que está mucho más avanzado que los países de Latinoamérica en brecha de género, pero no es cero. Entonces tú dices, pero lo que están quedando para abajo, siguen teniendo personas hoy día con esta carga, despojado de sus placeres, despojado un poco de lo que es el derecho humano en rigor. Son derechos humanos. Son derechos humanos. Y aún así, Camilo... Complementaba, o sea, discúlpame si me extendí mucho, pero me hacía mucha relación, diría algo, que claro que lo podemos tomar como una morada, con una señora enojada, pero al fin y al cabo es un rol que ya su cabeza está automatizado para hacer eso. Es que, ¿sabes qué? Muchas gracias, Camilo. Y más que lo que explicaba Simón de Beauvoir acá, que esta manía doméstica no es solo porque, claro, la mente de la mujer está configurada antiguamente para eso, pero la mujer se valida, se justifica y se valida su existencia en el hogar a partir de la tarea doméstica, ¿ya? Porque ella tiene que justificar su existencia, su carga, su gasto. O sea, ¿usted para qué está aquí, mijita? O sea, ¿cachai? O sea, claro, es muy brutal. Para mí es muy brutal porque es casi, podemos llamarlo, como un principio de economía de supervivencia. O sea, si tú no sirves, te tienes que morir. O sea, si es que tú no contribuyes, si es que tú no sumas, en rigor, ¿qué estás haciendo acá? Y aún se da de otras maneras en el siglo XXI. Yo creo que si nos ponemos a deshilachar hoy día de qué manera, vemos que generaciones como la tercera edad hoy día casi son desterrados de la sociedad, a nadie le importa si no eres un ente productivo. Entonces, que era muy propio de la mujer, decir, oye, usted se va a encargar de eso. Entonces, ¿cómo hoy día un sistema de economía para que podamos sobrevivir, estar bien, tener un bienestar, dio roles que hoy día se siguen perpetuando? Hoy día esto se sigue desarrollando. A eso voy. No es que se siga perpetuando, sino se desarrolla con los mismos roles, tal vez un poquito más, oye, sí, estamos más liberales. Sí. Más liberales. Tenemos el 0.29% de igualdad de género. Oye, pero seguir perpetuando hoy día con el modelo económico, con las transacciones, la burocracia que tenga hoy día, los mismos roles, sin cambiarlo. Sí, o sea, no, es brutal. Yo te digo, Camilo, como mujer, no sé, yo tengo primas, tías, hermanas, amigas, ¿cachai? Que unas que no son nada feministas y me dicen, oye, esa politiquería que haces tú, me dicen mis primas, y yo le digo, oye, pero tenéis derecho a tiempos de ocio, o si les hablo de placer es como, no, o sea, como le da vergüenza a la mujer hablar de su propio placer. No pasa lo mismo con los hombres, ¿cachai? Exacto. Yo no encuentro heavy, no es que... es como la dictadura del placer hacia lo masculino. Sí. Solo sí, lo masculino tiene el derecho y tiene la posibilidad de poder sentir placer, valga la redundancia. Pero en rigor, la mujer queda, es lo que menciona Beauvoir, que al fin y al cabo termina siendo la mujer una cosa. Sí. Muy arraigado propiamente tal por este derecho de propiedad masculino. O sea, es mío para mi complacencia. Sí. Y el tema es que en esa relación entre hombre y mujer del matrimonio se extrapola a lo social, donde las mujeres siguen, se les sigue designando ese rol.
No, y quizás Camilo complementar algo también de lo que salió también en el libro 1 de Simón de Beauvoir, que era justamente ¿cómo se llama esta? La dualidad o el concepto era de lo público versus privado. Sí. Entonces, en rigor, la mujer, por el hecho de ser mujer y poder reproducir y poder tener a los hijos 9 meses dentro de esto, pasa a ser parte de la naturaleza para efectos del hombre. Es decir, es algo que el hombre es un recurso más del cual el hombre dispone para mantener la especie. El hombre domina la naturaleza, pero también domina a la mujer, porque la mujer no se pertenece a sí misma, porque ella es un recurso para la reproducción. Entonces, por eso se hace tan importante la conversación, por ejemplo, sobre el aborto libre. Ahí vamos a hablar después. Sí, sí. Allá vamos. Vale. Súper bueno, Jaime. Y eso es triste para mí como mujer, porque hay una corriente, no sé si vieron que publicamos un post con las corrientes feministas y hay una corriente específica que se llama corriente psicoanalítica, a la que, digamos, yo adhiero porque leo mucho sobre anarquismo y feminismo, y precisamente habla de eso, del placer de la mujer, que es la mayor liberación que puede tener la mujer. Esa es la mayor liberación de la mujer, ¿cachai? Entonces, yo soy como súper como abierta, pero no es que yo ande hablando de sexo todavía, no, pero si hablamos de placer, yo le digo, oye, les digo a mis amigas y todo, y como que se inhiben, gallo, o sea, y yo digo, pero, y yo lo hablo así porque yo tengo puros hermanos hombres, primos hombres, todo, y yo escucho a mis primos y a mi hermano y hablan súper abiertamente de sexualidad, pero si tú haces como entre minas la misma dinámica, es como hacen y se ríen y no son capaces de hablar de su placer sanamente, ¿cachai? No, las mujeres no somos capaces de hacerlo. Y no es que yo lo haga, sino que fue un ejercicio que yo hice tanto a leer sobre el tema, digamos, del feminismo. Entonces, es triste. Y esa es la mayor opresión que tiene la mujer. Es la mayor opresión que tiene la mujer y es lo que señala Simón de Beauvoir en todo el libro. En todo el libro. Es heavy. Es súper triste, en verdad. Es súper triste, digamos, lo digo como mujer. Ya, entonces, y vamos a... y ahora viene el rol de madre y aquí Simón de Beauvoir y vamos por el tema del aborto. Simón de Beauvoir tiene el capítulo que habla sobre la madre y habla de que empieza a cuestionar lo que se concibe la virtud de la maternidad, ¿ya? Y empieza a cuestionar la idea de que, primero, no todas las mujeres nacen con un instinto maternal, para empezar. No porque tú tengas útero, tienes el instinto natural de ser madre, para empezar. Eso es como lo primero que cuestiona Simón de Beauvoir. No necesariamente todas las mujeres son buenas madres, ni siquiera pueden tener un instinto maternal, no porque tú tengas útero, seas mujer, vas a tener un instinto maternal. Yo conozco mujeres que tienen cero instinto maternal y son madres. He conocido hombres que tienen un instinto paternal increíble, pero increíble. Son 1000 veces mejores padres que ciertas mujeres que he conocido. Entonces, no necesariamente por ser mujer y tener úteros, la maternidad va a ser una virtud para todas las mujeres. ¿Ya? Ese es el primer punto. Y como consecuencia de ese cuestionamiento, Simón de Beauvoir empieza a hablar de el aborto y las problemáticas que se causaban en esa época con respecto al aborto. Y empieza a decir que el aborto es una práctica que se hacía clandestinamente en todas las clases sociales, pero que quedar embarazado para la mujer era mucho más difícil y que tenía como consecuencias en su cuerpo, obviamente que mucho más que el hombre, porque el hombre, digamos, tenía el acto sexual y él no sufre en carne propia ni en su propio cuerpo la consecuencia de ese acto sexual. Evidentemente que no, porque el bebé queda dentro del cuerpo de la mujer. Entonces,
decía que no solo, y daba un montón de ejemplos, así como muchas páginas, que no solo se podía la mujer quedar embarazada, por ejemplo, en un acto sexual esporádico que se daba en esa época, sino que habían en una sala de hospital, había muchas mujeres, no sé, por ejemplo, de un ejemplo, ya habían 30 mujeres, de las cuales, no me acuerdo la cifra exacta, 26 estaban por aborto. Entonces se hacían prácticas de aborto mujeres. Entonces explicaba, la número 9 era una mujer casada que había quedado embarazada 10 veces, de las 10 veces, como no tenía tanto recurso, ella se abortaba, se metía una varilla y abortaba porque no tenía plata para criar a las criaturas, ¿ya? Había otro caso de una niña que tenía 16 años, que estaba ahí como consecuencia de recuperarse del aborto también porque era demasiado pequeña y había sido violada. Había otro caso de una mujer que era casada, tenía 35 años, y se casó con este hombre y tenía un matrimonio hacia lo convencional, pero nunca le produjo placer, y un día conoció un tipo, y en una noche sintió mucho placer con él y quedó embarazada al tiro. Y ahí estaba abortando porque ella tenía un matrimonio tradicional y no podía, digamos, asumir las consecuencias de lo que había pasado ahí. Y así dio un montón de consecuencias de por qué primero se producía el aborto, que era que se producía muy constantemente, y dio varios indicadores de aborto dentro del texto, cuáles eran las causas, que podrían ser por necesidad económica, como en el caso de la mujer que tuvo como 10 hijos, y ya no tenía plata para tener más hijos, etc. Y ahí empezaba a cuestionar de por qué la mujer, primero, que por qué la sociedad concebía de que el acto sexual ya se concretaba la consecuencia en el cuerpo de la mujer, por qué la sociedad tenía que definir qué es lo que hacía la mujer con su cuerpo respecto a esa consecuencia de ese acto sexual. ¿Por qué la sociedad tenía que definir eso? Si la que la sufría tanto corporalmente, porque no solo es quedar embarazada, decía, había un montón de consecuencias hormonales en el cuerpo. El cuerpo sufre, el cuerpo duele cuando uno está embarazada, tiene muchas molestias, y las vive después las vive sola. 2, hay consecuencias psicológicas de tener un aborto, hay consecuencias económicas de tener un embarazo, hay consecuencias económicas, psicológicas y sociales de tener un hijo. Y todo eso lo sufre sola la mujer. Entonces ella le encontraba que quedar embarazado era un acto político del que solo la mujer tenía derecho a decidir la consecuencia de aquello. Sobre todo en el caso de que el hombre no se hacía cargo, digamos, de la situación, que era la mayoría de las veces para esa época. Ahora no es así, el hombre es mucho más responsable ahora con respecto a la paternidad, pero en esa época no. ¿Ah? ¿Qué, Camilo? O sea, es una broma. Es ver cuánto mujeres jefas de hogar, porque los papitos corazón se fueron. Ah, sí, pues hay. Yo siempre he entendido que debiéramos evolucionar como a la sociedad de las mantis. Al momento de que tú haces el acto sexual previamente y la mujer queda embarazada, el hombre debería ser el alimento de la mujer en rigor, se lo comiera de alguna manera con tal de que ese hombre ya, ok, cumplió su cuota. ¿Me explico? Sí, pues, pero antes era más, parece. Porque ahora por último está regulado, qué sé yo, pero antes era más. Entonces, en el fondo, lo que decía que la mujer tenía que tomar la decisión de qué hacer con el bebé en su vientre, encarnaba, digamos, la consecuencia del acto sexual sola, y además cuando ella decidía abortar, iba al hospital y la castigaban, y la práctica era que si abortaba, no le ponían anestesia. Y contaba esas cosas, y se dan hasta el día de hoy, y a todo nivel. Esto se da a todo nivel de clase social.
y ella lo explica así súper aberrantemente en el texto, muy así descarnado, y también critica la doble moral que tiene el hombre y la mujer con respecto al aborto, porque tanto la mujer como el hombre, que esto es igual, el hombre dice, defiende los derechos de la vida, defiende los derechos de la mujer a respetar, pero cuando deja a una mujer embarazada que no es como la convencionalmente respetada y tierna que necesita para la constitución del matrimonio y familia, ahí se olvida de esos derechos y de esos valores y de esos principios y piensa en abortar. Entonces decía, si sucede eso, ¿por qué no se legaliza el aborto? Porque eso sucede. O sea, en el fondo critica el sistema valórico de creencia en este doble estándar de que existen valores, donde existen mujeres para casarse, hay que respetar y que son tiernas y que son las madres de tu hijo y con las que tú constituyes familia, reproducción, propiedad, hijo, y estas otras que, chuta, dejar embarazado, ya, abortemos. ¿Ya? Solo me gustaría complementar algo para acá. Sí, ¿Puedo? sí, obvio. Es que me estaba acordando de algo que todos estos conceptos, por lo menos yo lo relaciono con esto, con la dominación masculina. Es una dominación. Tanto a la mujer que elige para casarse, para efectos de reproducción, tanto a la mujer que deja afuera por efectos de placer pasajero. Y esto es una dominación permanente y además que si tienen los hijos no los dejan, no la dejan ser libre para poder abortar. Y me estaba pasando que hasta el día de hoy, de hecho, y no solamente desde el punto de vista de hombres, sino que además de la concepción femenina, estaba leyendo hoy día acerca de la guerra de Ucrania, que había mujeres rusas que autorizaban a sus maridos a violar ucranianas. Les decían, tú vas, no me cuentes, pero anda y toma dominio del país. Y aparte, una forma de tomar dominio dentro de las guerras como estrategia de guerra es violar a todas las mujeres que están atacando en el país, porque básicamente empiezan a tener hijos, empiezan a mezclar, y un acto tan fuerte que efectivamente una forma psicológica de golpear a un país, violar a sus mujeres y eso. Entonces hoy día pienso que tampoco este acto de dominación no es una cosa conceptualmente de solamente masculina, es un acto de dominación, efectivamente. En todas sus formas, o sea, mujeres que están diciéndole anda y domina. Es heavy eso lo que dice Jaime, y si tú lo pensáis, este acto de dominación que dices tú viene de qué hacían los bárbaros, los vikingos cuando invadían, o los mongoles cuando invadían Europa, o qué hacían los musulmanes, no, sé que los musulmanes no lo hacían, pero sí lo hacían los vikingos, y los bárbaros que los denominaban iban a los pueblos y que lo primero que hacían, ¿qué es lo primero que hacían? Incendiaban las casas y llevaban a las mujeres y las violaban. Eso es como instintivo, o sea, es como viene de muchos años atrás. O sea, lo que está pasando en Rusia y Ucrania es una cosa súper instintiva, de dominación, como dices tú, Jaime. De dominación es la palabra correcta. Entonces, es súper heavy. Yo, la verdad es que yo cuando leí ahora esta parte, de la parte del aborto, como que comprendí más el sentido de la libertad del cuerpo de la mujer, porque yo no sé si abortaría, yo en lo personal, pero sí respeto a las mujeres que lo hacen. Pero ahora como que comprendí más el tema del aborto. Para mí fue como más liberador, así, aún así. Como, no sé si yo lo haría, pero estoy totalmente de acuerdo con el aborto. Ahora, después de leer esto. Lo otro que me llama la atención de lo que comenta Jaime es que, claro, sucede, si te das cuenta, es un proceso, el acto de la violación propiamente tal, es un proceso de dominación de un grupo social a otro grupo social, pero donde en su estructura valórica sigue siendo difícil el avanzar en darle la libertad, por decirte, de la mujer ucraniana tenga la libertad de abortar estos niños. Valóricamente, para la cultura occidental, sigue siendo muy fuerte el hecho de que esa mujer va a tener que abortar. Entonces,
yo siempre he tenido una perspectiva con respecto a la muerte y como mi derecho a querer morir cuando yo quiera incluso, que es algo como sumamente sesgado, porque como que la sociedad, la cultura judeo-cristiana como que castiga mucho, pone como en una denotación bastante negativa el que tú quieras atentar contra tu vida. Y son muchos de los argumentos que se utilizan de cara a no avanzar hacia políticas hoy día relacionadas con el aborto, por ejemplo. Es decir, no, que tenemos que salvar a todas las vidas. Pero señores, ¿para qué? ¿Para que ese niño en 5 años esté en la calle? ¿Para que esa persona siga en su situación de miseria? ¿Para que esa familia no? Entonces, hoy día hay una concepción cultural propiamente tal de la muerte que a mí me llama mucho la atención en relación a poder avanzar hasta estas políticas públicas. Lo mismo con la eutanasia, tal vez. Podemos homologarlo, no quiero salirme del tema, pero es decir, decía, ¿qué libertad tengo yo de decidir cuándo yo me quiera morir? El tema es que a nivel sistémico, el sistema social se basa en que la gente quiere vivir, no es que quiere morir. Entonces, si tú le das la libertad hoy día de que cada uno decida con respecto a la muerte, chuta, se te cae todo el sistema. Es muy similar hoy día con lo que pasa cuando, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Que la mujer toma protagonismo porque conoce su cuerpo y conoce su placer. Hoy día se habla mucho más de placer que lo que se hablaba hace una generación atrás o 2 generaciones atrás. Yo de repente le decía a mi mamá, ¿tú crees que a tu mamá le pasa? A mi mamá le decía con respecto a mi abuela, ¿tú crees que a tu mamá tuvo educación sexual en su colegio? ¿Tú tuviste educación sexual en tu colegio? Pues la mía ya fue deficiente. Entonces, sin embargo, este hecho en particular del entendimiento del placer de la mujer, creo que es lo que reconfigura las variables del sistema. Y es yo siempre me hago la pregunta de, ¿qué quieren conservar los conservadores? Es un poco, ¿qué es el miedo que tienen de que cambie algo? O sea, claro, en su posición de confort hoy día, y creo que pasa lo mismo con las culturas, con decir, este anhelo de todas las culturas, de decir, oye, mi país cada año tiene más personas. Claro, lo que le pasa a Japón hoy día es que la pirámide demográfica se le está yendo para abajo, y claro, es un caos completo si tu población desaparece. Por eso constantemente tenemos que defender la vida, porque tienes que ir sumando personas, no te no puede ir negativo. No puede ser que haya menos ciudadanos en Chile en los próximos 10 años. No puede ser eso. No puede ser conseguido porque si no, Chile desaparecería, nos conquistaría a alguien. Entonces, hay una discusión filosófica no menor detrás de el propio discurso y entender hoy día, oye, ¿qué libertad brindamos como para poder avanzar en este tipo de temas? Perdón por la intervención. No, súper bien, Camilo, súper bien. Muchas gracias por tu intervención. Están súper buenas, chicos. Jaime, igual. Y Javier, si tú quieres hablar algo, dale nomás. Muy agradecida que compartan su opinión. Y sí, este tema del aborto, y yo de verdad, chicos, les invito a leer este texto de la madre. Es que estos 2 capítulos para mí fueron súper impactantes, en verdad. Tanto el anterior como este, el matrimonio, bueno, sobre el matrimonio he leído harto, pero sobre lo de la madre fue para mí súper impactante. Esta doble moral y cómo concebían el embarazo y la relación, que en el fondo todo lo que es la maternidad implica un proceso súper complejo para la mujer. No solo la doble moral de las consecuencias, sino que el embarazo en sí, que constituye toda la transformación de su cuerpo, el dolor, etcétera, que si llega a término no el embarazo, todas las consecuencias psicológicas, físicas, pero también la relación con la madre. Yo hablaba de que la mayoría de estas niñas que se casaban ya, y descubrían la verdad del matrimonio, la postergación de su placer, la pérdida de su singularidad, etcétera, ya iban descubriendo eso. Pero ya, una vez que eran ya embarazadas, se justificaban y se validaban, haciendo la acepto, se justificaban y se validaban hasta el día de hoy, se justificaban como mujeres quedando embarazadas. Pero después de que tengan los hijos, viene la madre o la suegra y pone una forma de crianza, una forma de ser, por ejemplo, hasta el día de hoy esto igual, la suegra y la madre. No, es que tienes que sacarle los pañales al año. No, es que no tienes que, no sé, no, es que tienes que darle agua de anís.
no, es que tienes que hacerlo caminar a tal edad. Tienes que darle esto alimento y no esto otro. No, es que no tienes que darle pecho de manta, tienes que darle cada horario porque si no el niño te manipula. Y así sucesivamente. Claro, antiguamente, en la época de Simón de Beauvoir, las madres o las suegras tomaban a los bebés y ellos las criaban, y la mujer en clase alta, digamos, se dedicaba como a tener y tener hijos, o ayudaba a criar, pero la suegra y la mamá mandaban. Entonces, y Simón de Beauvoir cuenta que había muchas mujeres, que cuenta de testigos, de entrevistas, que había muchas mujeres que abortaban porque le tenían miedo al yugo de la suegra y la madre. O sea, esperaban no terminar el embarazo. Y eso no es lo extremo que se da hoy en día, pero se da esa dominación de la madre, digamos, mayor, o de la suegra, que te está diciendo todo el rato cómo tenés que criar a su hijo. Lo hacen con cariño, no lo hacen con mala intención, pero es una costumbre que puede agobiar a cualquier madre, digamos. Y esa es otra consecuencia. Y la relación con el padre, que ahora hay padres mucho más corresponsables, y yo encuentro que ahora los hombres más jóvenes son como mucho más súper buenos papás, o sea, súper bien, pero no todos son así, no todos los papás son corresponsables de criar, o por ejemplo los hombres no dan pecho, por ejemplo, pero es súper cansador para uno como mujer dar pecho porque tú duele la espalda y todo. Tú das pecho sola, no hay ni un hombre no está tu pareja que te apoya atrás, así, por último, te pone una almohadita, no sé, algo. Yo les voy a enviar un video de un papá que hacía eso. ¿Tú lo viste, no? Sí, lo amé, sí, me encantó. eh, o el bebé duerme en la noche y no se despierta, aunque esté, no sé, durmiendo al lado, pero no se despierta, sigue durmiendo, no se para, no sé. Se va a otra pieza. ¿Ah? Se va a otra pieza. Se va a otra, claro. Entonces, todas esas cosas sufre la mujer como consecuencia de la maternidad. Entonces, y Simón de Beauvoir lo explica con tanto detalle, con tantos ejemplos, con tantos testigos, que tú realmente, esa frase que dijo al principio del capítulo, la virtud de la maternidad, y que la cuestiona, después de leer todo ese capítulo, te decís, no, porque la maternidad no es romántica, digamos, no puede ser una virtud, y no todas las mujeres podríamos estar preparadas para vivir una cosa así. La maternidad se vive en inconsciencia, la mujer la vive inconscientemente, la maternidad. Eso es lo que en el fondo lo que dice Simón de Beauvoir. Es súper inconsciente, la mujer es ingenua al momento de quedar embarazada y en el proceso de maternidad. Eso es lo que en el fondo dice ella. Y creo que hasta aquí llegamos. Yo creo que ahí como que finalizaríamos como el texto. No sé qué les parece. ¿Qué les parece ahí? No sé si Javier, Camilo o Eduardo ahí quieren intervenir. Sus visiones ahí, bienvenidas. Sí, lo que pasa es que estoy todavía como reflexionando porque tengo tantas ideas que plantear, porque de entrar a no sé, ver Simón de Beauvoir en una sesión de, no sé, 45 minutos, una hora o lo que sea, igual sigue siendo poco. Pero yo igual exploraría quizás otra visión también del feminismo. Obviamente que siempre hay que revisar a Simón de Beauvoir porque es de las primeras, pero siento un poco que, no digo tener la verdad, sino que es mi opinión, que está un poco con la visión de ese tiempo. Obviamente que ella ahí casada con Sartre y en los tiempos del, no sé, del 40, del 20. Entonces, obviamente que está esa visión del matrimonio, donde claramente estaba ahí, o sea, nuestros papás, nuestros abuelos vivieron ese matrimonio. Yo siento que hoy día el matrimonio un poco ha cambiado y la relación ha cambiado. De hecho, hoy día hay mucha preocupación por la satisfacción de la mujer. O sea, hoy día la cantidad de productos sexuales y la cantidad de estas tiendas eróticas, sex shops que hay en la calle, dicen algo. O sea, uno no abre un sex shop porque no
no vende, digámoslo así. O sea, si hay una gran cantidad de ofertas es porque hay una gran cantidad de demanda. Yo siento que la sexualidad de la mujer sí se ha reconocido un poco más en el tiempo, y sería bueno, porque no quiero decir que en absoluto que no haya machismo, yo siento que sí todavía lo hay y mucho, pero sería bueno también quizás contrastar quizás esta mirada de Buba con alguna mirada más nueva. No soy especialista, lo he reiterado varias veces, pero me gustaría hacer ese contraste porque siento que los desafíos van por otro lado. Por ejemplo, hoy día pelearle al matrimonio y al placer de la mujer, no sé si es el camino correcto, porque como lo que al menos nosotros vemos, vivimos y vemos de al lado es que de alguna manera eso ha dado hartos pasitos, no uno. Y lo mismo que también con el tema del desarrollo, con el tema del desarrollo de la mujer. O sea, Sí, hemos pues, logrado también... Sí, ¿Sí? Eduardo. Ya. Hemos logrado también poder... pues no equilibrar en absoluto, porque, insisto, todavía está muy desequilibrado, y por eso es que a mí me gusta mucho el tema de promover el feminismo, pero sí hemos logrado, por ejemplo, hoy día más mujeres, o sea, más mujeres profesionales, más cosas. De hecho, es más, yo ahora voy por mi segundo matrimonio y ambas han trabajado siempre. Entonces, es algo que, claro, a diferencia de, por ejemplo, y por eso ahí me retraigo de nuevo a Cuba, a diferencia de mi mamá, que mi mamá, queriendo trabajar incluso alguna vez, mi papá nunca la dejó, digámoslo así. Entonces, mi papá, de hecho, mi papá es muy machista en ese sentido, pero tampoco lo culpa a él, porque de alguna manera, y aquí viene como otra reflexión, por eso digo que tengo muchas reflexiones, disculpen si me alargo mucho, Dale, pero dale. mi viejo, dentro de su machismo, y que insisto, yo no lo culpo a él, porque no se puede juzgar el pasado con ojos del presente, pero él no fue machista, o no es machista, porque sigue siéndolo, no es machista porque quiera hacerlo. Él es machista porque su propia madre, de alguna manera, lo crió así. Y ahí es donde me cuestionaba yo este tema de cuánto influye la propia mujer en la permanencia del machismo. Porque siento que muchas mujeres, no sé si de las nuevas, ahí me pierdo un poco porque mis hijos son pequeños y obviamente que nosotros nunca jamás vamos a criar ni hombres ni mujeres machistas, pero, eh, pero en un rango de edad quizá un poquito más atrás, ver qué crianza o qué tipo de crianza le están dando también a sus propias hijas, porque al final eso es lo que ayuda un poco a perpetuar y tiene que ver con la última, o sea, bueno, no la última reflexión, pero lo último que quiero tirar en esta pasada, que tiene que ver, y que ustedes lo dijeron muy bien, justamente con el tema de la religión, porque las religiones, y no solo la judeo-cristiana, todas las religiones, son machistas per se, porque las que vienen de un poquito más atrás fueron todas sus libros, ¿cierto? Como que el libro original o el libro principal de cada religión tiene un componente machista porque obviamente fue escrito en un tiempo donde obviamente que el machismo era lo que se tenía que vivir, por tanto, al final ellos terminan transcribiendo. Y yo mismo, de hecho, escribí de eso porque recogí muchas citas de varios, de 3 o 4 libros de religión, donde efectivamente se maltrata mucho a la mujer porque se le ve como algo menor y que es como algo lógico, porque para esos tiempos era lógico. Entonces, la mujer también al acoger estas religiones, en el caso nuestro, ¿cierto? Porque vivimos en Occidente, el tema de la religión judío-cristiana, es, es un causal o es un factor también dentro de la permanencia del machismo. Y yo creo que ese es uno de los grandes ese yo creo que es uno de los grandes desafíos que tiene quizá el feminismo de poder avanzar, porque ahí es donde radica un poco esta permanencia de ese machismo exacerbado que pueda seguir extendiendo no sé si, claro, el patriarcado o como le queramos llamar, pero siento que esas son un poco las causas. Pero yo buscaría, y aquí ya con esto redondeo y cierro, me gustaría, no sé, porque como ustedes son los especialistas, insisto, yo vengo aquí más a aprender que a hablar, pero sería bueno ver una visión también moderna, no sé, una Simone Beauvoir 2.0, 3.0, porque como que seguir dándole a
a esas causales antiguas que de alguna manera se han salido y que de hecho yo creo que se van a terminar de salir una vez que ya tengamos una población lo suficientemente capacitada, culta, o que pueda llegar un poquito más allá. Entonces, eso siempre va a traer consigo más derechos para las personas y para las mujeres, por supuesto, también, porque al fin y al cabo somos todos personas. Entonces, siento que me falta ese componente para hacerle el match, porque me siento todavía como hablando un poquito muy atrás, cuando yo siento que muchas de esas cosas, si bien insisto, no le hemos superado el 100%, y estamos lejos, quizás de a lo mejor de un 100%, pero sí ya están un poquito más avanzadas, y de hecho hay muchas mujeres profesionales trabajando, ¿cachai? Y que logran avanzar en eso, y lo mismo con el placer de la mujer, o sea, se habla mucho de placer de la mujer, y siento que es un componente importante también. Entonces, por eso siento que me falta esa parte fácil de contraste. Ya, gracias, Chiqui, no lo lateo más. No, yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y yo creo que también es como parte de lo que queremos del club de lectura. Por eso queremos ir pasando por todos los libros, porque probablemente nuestra visión a través de este viaje que nos invita a la Maca a recorrer todos los libros del feminismo, incluso ahora libros de nuevas masculinidades que antes no existían. Yo creo que vamos a ir en un camino donde vamos a ir cambiando nuestra visión, madurándola. Así que está bien entretenido, así que los invitamos también a continuar este viaje del Club de Lectura. Ahí, Javier, te dejo la palabra. Gracias, Jaime. Bueno, primero agradecer esta oportunidad de hacerle de Freerider, porque yo no me he leído estos libros, en verdad, así que puedo aprender a través de ustedes. Y tengo algunas consultas y algunas opiniones. Es posible que la respuesta a la consulta esté en el libro, pero la voy a hacer igual aquí en caso que No, a ver si las puedo responder. Sí, a ver, en el comienzo se referían a lo que era la escritura académica del primer libro, y después mencionaron que el segundo volumen es un libro más descriptivo. Entonces yo me pregunto la motivación de Simón de escribir estos tomos, o sea, no quedarse conforme con el primer libro y tener que pasar a un segundo libro en la cual va a terreno y tiene que empezar a describir las situaciones para dar a entender su primer libro, que es más académico. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cuál sería la motivación? Probablemente esté en el libro, pero tengo que leerlo. Te lo Lo respondo. otro, Ya, dale. de ahí Ya. un poco para terminar las ideas. Respecto a la felicidad del matrimonio que se indicaba ahí, lo que decía Simón de Beauvoir, y se responde ahí que es el resultado de una perfecta inteligencia de almas, lo cual a mí también me hace la consulta de a qué se refiere ella con la inteligencia de almas. ¿Ya? Puede ser que también lo haya desarrollado en el libro, pero mi curiosidad me hace hacer esa pregunta, porque son preguntas que se desligan de la pregunta principal, ¿cierto? Hay conceptos que empezar a dilucidar para comprender a lo que se refiere. Lo otro, el tema de la maternidad. En la mujer hay un límite dado por la raza humana, hay un tiempo, ¿no es cierto? Que a determinada edad la mujer ya no puede ser madre, o es mucho más difícil. Sin embargo, el ser humano ha desarrollado tecnologías que hoy en día permite que una mujer se desarrolle en su ámbito profesional hasta en todos los grados y doctorados que quiera, y después puede decidir ser madre. Existen tecnologías como, no sé, el congelamiento de óvulos, in vitro, vientre de alquiler, etcétera, cosas que hoy en día se están hablando y han salido en la televisión, que son tecnologías que antiguamente eran muy de ciencia ficción, hoy en día ya son una realidad. Entonces, ahí también hay un tema que a lo mejor Simón de Beauvoir no tenía ese concepto o no veía esa posibilidad que hoy en día se está dando. En cuanto al placer, yo opino que el placer de la mujer creo que es mucho más profundo. Este objetivo del orgasmo, por decirlo de alguna manera, para la mujer es algo que es mucho más profundo, es un tema de sensaciones y caricias, es como si su órgano sexual fuera su cuerpo completo. Entonces, creo que el placer va más allá de un tema como corporal, sino que es un tema que a muchos niveles, muchos campos, que creo que se puede referir Simón en sus libros.
Y por último, lo del concepto de la maternidad. Creo yo que hoy en día tiene que haber un equilibrio en el ser humano en la crianza entre padre y madre. Y opino también que hay ciertos periodos, ciertas etapas en el desarrollo del bebé o del niño o niña en la cual es más importante, más relevante el apego hacia la madre o hacia el padre. Y buscar esos equilibrios permitiría que un ser humano se desarrolle en forma equilibrada y sea un aporte a la sociedad. Cuando se rompen esos equilibrios, ocurren temas de desórdenes psicológicos que pueden generar seres humanos que generen perjuicio a la sociedad. Esos son los temas que quería mencionarles, entonces si hay alguna respuesta que me puedan dar a este freerider que está depredando de su conocimiento, ya tendré tiempo de leerme sus libros en todo caso. Eso, gracias. Oye, Santi, dale Maca tú. Ya. Súper buenas tus preguntas y dudas. Con relación a la primera parte, que es volumen 1, que es metodológico y después descriptivo, en realidad lo que hace Simón de Beauvoir es desarrollar la hipótesis. Metodológicamente hablando, cuando uno plantea la construcción de un libro o una tesis, porque ella lo plantea como una tesis, esta cosa de su tesis es, hay una problematización, hay una teoría, si qué es lo que es la mujer, en un principio, si qué es lo que es la mujer, cómo se define la mujer, y por qué ella cuestiona, porque cuestionan, dicen, oye, pero no es tan mujer o es mamá, y empieza a cuestionar. Y para eso plantea una hipótesis, dice, la mujer vive en una dualidad y bla, 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 y empieza a desarrollar. Entonces, cuando uno plantea metodología, como se hacen todas las tesis de pregrado, magíster, doctorado, como hacen las tesis desde Marx hasta hacer tesis es muy antiguo, digamos, siempre hay capítulos donde uno, para poder darle carne a la hipótesis, va dividiendo en capítulos y por eso toma hechos y toma teoría. Entonces, hay ciertos capítulos que se vuelven más descriptivos de otros para poder dar carne a la hipótesis que uno quiere sustentar. ¿Ya? Por eso ella es así, en el volumen 2. En cuanto a la inteligencia de almas, de lo que yo recuerdo es que habla de, acuérdate que en esta parte ella estaba hablando del amor, de la conexión de amor espontánea y de pasión recíproca que había entre un hombre y una mujer. Entonces, cuando ella se refiere a inteligencia de almas, era la capacidad de unir sentimiento con inteligencia para que esa pasión recíproca fluyera espontáneamente. A eso, en ese contexto, ¿te acuerdas que yo decía que era como bien romántica? A eso se refería, como la inteligencia en el sentido de poder tener la capacidad de crear esa conexión o que existiera espontáneamente esa conexión. Oye, pero esto es muy parecido a fraternidad, ¿o no? Sí, es bien fraterna, sí, es que Simón de Beauvoir es bien anarquista, es como si bien es del siglo XX, ella tiene mucha literatura anarquista. Entonces, y los anarquistas son... Un fraterno. Sí, y los anarquistas son muy fraternos. El anarquista cree mucho en el contrato social, así como bien, bien antiguo, así bien clásico de la filosofía política. Sí. El anarquista cree mucho en la fe del hombre, en la capacidad de relacionarse unos con otros sin la necesidad de un leviatán, o sea, de una institución que lo gobierne. No cree en el estado de naturaleza del hombre así como violento, sino que el anarquista cree que el ser humano se puede autorregular por sí solo porque es bueno. Ese es el real anarquista. Entonces, Simón de Beauvoir por eso habla en estos términos de la inteligencia del alma, del amor recíproco, de la pasión recíproca, porque cree en el ser humano, en el fondo. Eso es lo que pasa. Interesante. En cuanto a la maternidad de la edad y la tecnología, evidentemente, Javier, que Simón de Beauvoir no está en nuestros tiempos y no considera en esa parte de la maternidad, evidentemente que ahora con la tecnología la maternidad también se hace mucho más liviana que en aquellos tiempos y no es tan sufrida. Hay muchos embarazos riesgosos que llegan a término gracias a la tecnología, a los cuidados, a la ciencia, a los avances.
Y es un súper punto que evidentemente que tú lo notaste y que Simone de Beauvoir no lo explica porque no lo conoce. En cuanto a tu concepción del placer más profundo que el orgasmo, bueno, sí, pues estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que Simone de Beauvoir sí lo tiene, porque no habla, Simone de Beauvoir no habla tanto como de la como, no sé, no me acuerdo cómo era el concepto de los genitales, digamos, en el acto sexual, sino que habla de conexiones recíprocas. Entonces yo creo que ella habla del acto sexual en cuanto a cómo se comportan ciertos hombres con las mujeres cuando se casan en la primera noche, y lo describe brutalmente en el libro. Pero ella cree en el placer como en algo más profundo que va más allá del orgasmo, digamos, porque ella habla de conexiones, ¿ya? Así que eso también está lo ve así, ella. Sí, interesante. Sí. Que en relación a la maternidad, y tú dijiste un concepto súper interesante, Javier, que hay etapas donde la madre es más importante que el hombre en la crianza, y no sé si te interpreté bien, ¿eso quisiste decir? Ya. Ahí como que discrepo un poco contigo, porque yo creo que tanto el hombre como la mujer son súper importantes en todas las etapas de la crianza de un niño. Es más, hace como 2 o 3 meses, leí un artículo científico donde mostraban un caso de un hombre que nació el bebé y la madre quedó inconsciente. Entonces en el hospital quedó inconsciente por problemas del embarazo, y quedó inconsciente y no podía atender a su hijo en el momento primario del apego. Cuando sale del vientre de la madre y se tuvieron que llevar a la mamá urgentemente, y como el bebé estaba solo, mostraban, hubo un artículo científico después, pero hubo un video, en una revista científica mostraron un video, una foto, y mostraban fotos de cómo estaba el papá presente en la sala, y el ginecólogo le dijo, sáquese la polera al papá, y lo que hicieron es que le pusieron al bebé en el pecho desnudo al hombre, y pusieron unos tubos y le pusieron un aparato en su persona al hombre, y el hombre le dio leche artificial, pero produjo el contacto del apego. Y esas cosas se están practicando hoy en día, precisamente gracias a lo que tú mismo señalabas, a la tecnología. Sí. Y esas cosas se dan en el sentido de biológico, se dan, y también tú tienes que considerar también cuando los niños son adoptados, y hay que hacer mucha construcción del apego con ellos. Los padres adoptados, tanto hombres como mujeres, tienen que hacer este ejercicio del apego, del afecto. Entonces, creo que para mí, así como en lo personal, yo creo que para mí no hay diferencias, no hay periodos más importantes que otro para una mujer o para un hombre. Lo único para mí que no es reemplazable es que el bebé está dentro de la guata de la mamá. Eso el hombre no lo puede hacer, digamos, biológicamente. A mí me gustaría complementar el último punto, Maca, quizás con experiencia personal también. Nosotros tuvimos nuestra hija mayor, un tiempo en psicóloga, y fuimos a una psicóloga que era experta en apego, básicamente. Yeah. La tratamos, ahora, considerando que el apego también es una teoría, o sea, no hay nada tan absoluto, pero sí hay temas que son bastante razonables. Ahora bien, lo que yo pienso es que efectivamente, más que requiera al hombre o a la mujer en específico, sí yo siento que el niño necesita roles femeninos y masculinos. Sí, y los roles masculinos y femeninos los puede tener el hombre y la mujer. Y ese es el tema que creo que es súper relevante cuando hablamos de nuevos roles y nueva masculinidad y todo eso. Por ejemplo, es que uno se empieza a despojar un poco del rol estereotipado masculino.
y uno pueda también acercarse al lado, al lado que se define como más femenino, que podríamos decirlo de distintas maneras. Se dice femenino, pero no necesariamente mujer. O sea, entonces, siento que el hombre, el niño necesita esta dualidad permanentemente, que puede venir de quien sea. La figura de apego no necesariamente es la mujer, la figura de apego puede ser el hombre. Y puede ser, por ejemplo, en una relación ahora, como ejemplo, que estamos viendo diversos tipos de familias, o sea, monoparentales, parejas de gay que pueden ser padres. O sea, hoy día, y uno ve resultados y evidencias de que efectivamente no pasa nada. O sea, en la crianza, mientras tenga básicamente las figuras o los roles femeninos y masculinos, que sea hombre o mujer, da lo mismo, pero mientras tenga esos roles, existe una buena crianza. Entonces, es interesante esto de un poco, y eso nos permite también acercar al hombre y a la mujer, que se empiezan a parecer, que en realidad los hombres y las mujeres deberían no deberían forzarse a ser de una forma, sino que deberían acercarse a su lado sensible, las mujeres a renunciar también a tomar roles de conducción, y así sucesivamente. O sea, deberíamos tender a parecernos uno al otro. Yo creo, Jaime, que tal vez el próximo libro que se nos viene, El género en disputa, va a estar muy ad hoc a esa conversación en la relación hoy día por eso, no, progenitor 1 y progenitor 2. Que yo lo llamo así. Por eso está interesante, por eso hacemos esto, partimos con Simón de Beauvoir, vamos con el otro y vamos madurando términos. Está bien, bien interesante la forma también de cómo se hizo este storytelling con los libros. Porque ahora nos salieron un lote de dudas que son antiguas, que quizás no están actualizadas, después Judith Butler más actualizada, y vamos a terminar con Richard Bassetti, que es un gallo que publicó su libro en el 2017. Entonces está bien interesante el storytelling que tenemos de los libros. Pero no sé si... Yo creo que esa es mi visión, yo creo, porque me acordaba de este cuento, no sé cuánto se llamaba, David tiene dos papás, que salió sí, me acuerdo. Ese libro, claro, o sea, un libro que probablemente tiene roles masculino y femenino y va a tener una figura de apego más clara que otra. Uno de los papás va a ser su figura de apego. A mí me pasó, por ejemplo, que yo agradezco, soy bien agradecido de la pandemia. Yo en el sentido de que trabajaba, llegaba tarde y tenía una posición mucho menos de corresponsabilidad. Mi señora básicamente asumía mucho más la responsabilidad. Pero la pandemia me dio la oportunidad de que mi señora tenía por tema de COVID trabajar todo el día y yo quedarme acá en la casa, y me pasa que no me había pasado nunca, que ya cuando ya las niñas por un tiempo tenían pena se acercaban a mí. Qué No, porque yo me transformé de cierta forma en la figura de contención, y cuando empecé a saber todas las copuchas de las niñas, de los problemas de emoción, de los problemas de pena y esto, básicamente lo que me da la impresión es que en realidad todos somos potencial como seres humanos de asumir cualquier rol. Y nos podemos cambiar los roles perfectamente. Y somos potencialmente, no es que tengamos roles definidos, podemos cambiar y transitar hacia otros roles. Oye, qué interesante. Se agradecen ahí las luces y la experiencia también que están entregando. Yo, Javier, yo no puedo decirte que soy experta en estos temas. Yo creo que no lo soy. Estoy aprendiendo con usted. Lo que sí, leo mucho y soy Matea. Es lo único que te puedo decir, porque experta no soy. Soy súper nerd. Acá todos Mateo, el Eduardo, ahí, también el grupo Pira. Estamos creciendo. Lo que soy, Javier. Ya, hoy día la única mujer que está en el grupo, no es menor, porque no es fácil, entre hombres es difícil llegar a las profundidades que tú tal vez con tu visión nos puedes hacer llegar. Eso es súper importante y por eso también destaco que ojalá vayamos nutriendo
muchos de estos temas, el tema de placer, el tema de diferencias, el tema de igualdades, como dice Jaime, de géneros, se hace en conjunto. Es muy difícil que me ha tocado abordar algunos círculos de masculinidades y se caen en muchos sesgos por la construcción propia del sistema. Yo me considero un postcapitalista, espero que como sociedad avancemos a algo después del capitalismo, que para mí perpetúa muchas de las conductas socioculturales hoy día que nos rigen propiamente tal. Entonces, espero, hoy día leía un post que me daba mucha risa, que un informe de la ONU por temas ambientales que dice que estamos en una espiral hacia la catástrofe. Espero que antes de llegar a esa catástrofe entendamos que los modelos económicos son modificables, son ideas creadas por el ser humano, no son cosas dogmas exacto, leyes físicas estructuradas, sino más bien son cosas movibles que nosotros nos coordinamos y nosotros las desarrollamos de cara de poder ir cambiando este tipo de cosas. Pero claro, mientras se mantenga hoy día, creo que mucho del materialismo, me acerco a Marx y a Engels en ese aspecto, y para mí el materialismo histórico es de un impacto brutal al momento de la construcción de las sociedades que tenemos hoy día. Entonces, muchas de las conductas que tenemos con respecto, o el entendimiento que tenemos con respecto a placer, por ejemplo, como decía Javier, o como decía Eduardo en algún aspecto, decía que Simón de Beauvoir está bien, era del 1800, pero ¿qué pasa hoy en día? Perfecto, hablemos hoy día madres. Toquemos el tema hoy día, si por algo yo discrepaba en ese aspecto con Eduardo, porque creo que Simone de Beauvoir es muy contemporánea, porque aún seguimos teniendo trabas con temas que ella levantó la mano hace 200 años. Y es lo mismo que pasa con la revolución industrial. O sea, oye, tenemos problemas hoy día con un combustible que identificamos hace 200 años que si lo quemamos, movíamos cositas. Hoy día no podemos transformar eso, podemos hacerlo o no. Soy optimista en pro de que trato de buscar aspectos en que sí se pueda trabajar y cambiar. Lo mismo en temas sociales. Creo que cuando hablamos en temas de género, es difícil llamarse experto hoy día en temas de género, porque es un tema que es tan contemporáneo, es tan cambiante a su vez, tiene tantas aristas que es difícil encasillarla. Entonces no podemos decir no, que E, A, B o C tiene la razón y así se estructura. Lo que más o menos dijo Freud en su momento, y dijo, no, yo he leído el super yo y solucionamos toda la cuestión. A ver, espérate, compadre. O sea, hay cosas que se están quedando afuera. Entonces, hoy día no podemos, cuando se trata de coordinaciones humanas, un profesor me lo dijo, a mí es complejo y conflictivo. Sin embargo, cito un poco para cerrar mi intervención, lo que decía Jaime, oye, entre roles de masculinos o femeninos, un niño busca humanos adultos a quienes respetar. O sea, no hace una diferenciación entre masculino y femenino. Busca a alguien a quien le nazca un respeto y a esa persona lo va a tomar en consideración, va a considerar su opinión, independiente sea mujer, hombre o como quiera denominarse. Inclusive, vemos en ocasiones que hay actos más nobles de seres que creemos menos inteligentes que nosotros y que podemos aprender mucho más de ellos que de los propios humanos, cómo actúan con su medio. Entonces, Darwin para mí también es un mentor, así que sigo la teoría evolutiva y creo que me encantan los sistemas animales complejos, así que por eso lo cito un poco, pero creo que quiero agradecer este espacio y sobre todo a Macarena por la intervención, por el libro. Creo que es súper nutritivo. Creo que el video nos sirve mucho para llegar a más personas porque estos temas hay muy poca información en YouTube. Lo mismo pasa con el Instagram. Y Donio, yo creo que falta hacer la invitación. O sea, si podemos traer cada uno más, oye, ¿te interesa tocar estos temas? ¿Te interesa tener noción para que porque es muy feo y algo que me ha pasado en la oficina? Tal vez Jaime va a ser un confidente porque nos toca trabajar juntos en ocasiones, pero que cuando es mejor pasar por tonto y ser callado que abrir la boca y despejar las dudas.
Hoy día, cada vez por la boca muere el pez, dice. Entonces, hay mucha gente en la oficina que abre la boca con roles que tienen jerarquía, hoy día gente de poder, llamémoslo los Putin de las oficinas. Claro, abriendo la boca te das cuenta de que deja mucho que desear su liderazgo, pero anda tú a decirle algo a Putin. ¿Me explico? Pasa hoy día. Sin embargo, quiero agradecer este espacio, creo que es súper nutritivo. Muchas gracias por la invitación, sobre todo a Jaime que me invitó a este espacio, y nada, yo feliz de poder, me gusta esta discusión, me gusta cuando llevamos hacia la teoría crítica, pero no esa crítica, la crítica no, crítica constructiva o la crítica por decir crítica a cualquier cosa, que el quinto retiro, no, esa crítica hoy día donde ponemos temas con altura de mira, con tal de desmenuzarlo lo más que podamos, que en ocasiones mucha gente dice que son pajas mentales, perdonen la expresión, pero hoy día hace falta, creo que en el siglo XXI se ha actuado mucho, esto de la productividad, del sistema productivo nos lleva, no, actúa. Oye, pero ¿quién piensa lo que estamos haciendo? ¿Quién se da un minuto atrás como para pensar un segundo si es que lo que estamos haciendo va en una buena dirección? Creo que eso falta hoy día, y para eso estos espacios 100%, brutales. Javier, tú tenías la mano levantada. Sí, pero es como que cambiaron de tema, entonces No, pero podemos volver. Sí. me quedé pegado con lo que dijiste de los roles. Es que Sí. creo que falta ahí mencionar algo importante, que es el tema del afecto o el amor. Digamos, el niño o la niña se va a acercar a aquel donde siente la seguridad y siente ese cariño. Independiente si el rol es un rol de género masculino o femenino, digamos, de donde provenga ese afecto, va a haber ese apego. Entonces, no olvidar la componente del amor en las relaciones humanas. Sí. Sí, es totalmente cierto. Sí. Estoy de acuerdo. Oye, yo creo que estamos, mira, en honor al tiempo, Sí. y ya como complementando para que también puedan hacer sus labores de padre, de madre, de pololo, y hacer todos sus roles femeninos y masculinos que tengan en su casa. Digo, no estoy hablando perfecto. Entonces, yo creo que vamos a terminar la sesión. Estuvo solo agradecer, ahí te doy la palabra, Maca, para que tú cierres, pero quiero agradecer y la participación, porque esto es un esfuerzo también de parte de ustedes, somos poquitos, esperemos ir creciendo, pero ya de parte de ustedes yo les agradezco mucho porque estamos impulsando esta iniciativa, con la Maca llevamos harto tiempo impulsando esta iniciativa, con el Instagram, con todo esto. Y nuestra palabra es la persistencia. Yo creo que estamos persistiendo en algo de a poco, pero vamos pasito a pasito, a paso lento, porque vamos lejos. Así que me gustó esa frase. Eduardo, antes, ahí después la Maca. Sí, súper. Yo estoy en la misma línea, porque yo creo que este espacio está muy, muy bueno. Pero sería bueno también, bueno, no sé, obviamente ustedes son los gestores de esto y la intelectualidad tras este espacio, por tanto ustedes saben hasta dónde quieren llegar, pero siento que si quieren crecer o queremos crecer, de repente el Zoom, no sé si es la mejor alternativa, y estuve mirando que existen hoy día en Twitter, no sé de aquí cuántos están en Twitter, pero en Twitter se generan unos espacios, que creo que se llaman así, espacios o algo así, y de alguna manera son públicos. Entonces, por ejemplo, no sé, si alguien sigue a Jaime o sigue a cualquiera de los que están dentro de ese espacio, ya eso es como una vitrina abierta y cualquiera puede entrar. Obviamente que alguien como moderador puede sacar a alguien si es que algún chistoso se pone pesado, pero no sé si esa será una buena manera de crecer, porque siento que el Zoom es como más cerrado y es como mucho más específico. Como digo, ustedes saben a dónde quieren ir, pero solamente les quería comentar esa alternativa. Sí, yo creo que una cosa que tenemos que analizar, Maca, porque efectivamente hay dos caminos. Uno es la promoción del tema, y que creo que podemos llegar y queremos promocionar. Y otra cosa es que
el Zoom permite tener gente que quiera, es un club de lectura. Entonces, para mí es como decir, no es que yo quiera que venga cualquier gallo al club de lectura, sino que un gallo que hizo la pega, que se leyó el libro, o que por lo menos está interesado, vio algo y tiene algo que decir, y una comunidad un poco más, es un club, es un club. Ahora, nosotros cuando grabemos esto lo vamos a promocionar a todo el mundo, lo puede ver cualquiera offline, pero los que están acá tienen que estar metidos, po. Porque si no, no tenemos el efecto que dice Camilo, de madurar y tener el pensamiento crítico. Yo prefiero que seamos 10, pero bueno, así, y metidos en la cuestión, que 100 que estén ahí offline. Así. Pero depende, yo creo que este canal específico, el club de lectura, yo creo que debe ser como más profundo. Para los otros tenemos charlas y tenemos hartas cosas de promoción, pero siento que el club de lectura debe ser más profundo. No sé qué opinas tú, Maca. Tú que tenés muchos clubes de lectura en tu vida. La verdad es que el club de lectura siempre ha sido como bien íntimo, porque es como llega el club de lectura, lo que pasa es que es como lo que tiene, cacho lo de Twitter de Eduardo, y sí, de repente se juntan, yo me he metido a estos espacios de Twitter porque como soy politóloga, estoy pendiente de las discusiones de lo constituyente, no sé, y se hacen esas cosas y me invitan siempre. Pero uno entra y sale, y ¿cómo se llama? Y los temas que se hablan son como súper contingenciales, son temas de noticias que están como de panacea en el minuto. En cambio, un club de lectura es como, o sea, ¿quién habla de Simón de Beauvoir? Es como un texto como muy clásico, es un texto complejo de abordar, es súper complejo. Simón de Beauvoir es compleja, su cabeza es compleja, es muy académica, y a una académica de pronto que metodológicamente para mí era un poco desordenada, entonces me era difícil seguirle el hilo metodológico. Entonces, difícil trabajar los temas así, no sé si en Twitter, entonces de repente que entre alguien y después salga y entre y salga, si no sigue el hilo de la conversación, es como difícil. Eso me temo, pero yo creo que es una súper buena idea, Eduardo, para hacer charlas o cosas así como más abiertas. Eso lo encontré súper buena idea porque ni siquiera yo lo había pensado. Sí, para Yo creo que sí. Sí, eso está bueno. Pero yo creo que, mira, yo creo que en esto a mí igual me encantaría que hubiera más visiones también así, pero tampoco un grupo tan grande. O sea, yo siento que un club de lectura no son 100 personas, son 20 personas. Es como conservando lo que es la anarquía. Yo siento que aquí el club de lectura es un grupo anárquico. Los grupos anárquicos se conocen, se quieren, se ven, se establecen lazos de cierta forma. Uno no puede establecer lazos con 100 personas. Entonces por eso tenemos que es un grupo anárquico. 20, 25 personas, yo creo que sería la cuota que deberíamos llegar a apuntar con el club de lectura. Club de lectura del metaverso, cuando lo que hablamos al comienzo de... Sí. Sí, po. Y después hacemos el asado, el club de lectura y tal. Jaimito se ofrece el asado. Está bueno. Ya, chicos, Oye, pero está bueno. Muchas gracias por la invitación, creo que está muy interesante. Yo creo que voy a tomar la palabra de Jaime y hacer la tarea para la próxima charla, para la próxima invitación y poder tener la lectura del texto. Sí, es súper interesante el otro texto, súper interesante. Sí, es súper bueno. Oye, y ahí agradezco a Eduardo ahí, que ahí Javier se incorporó, Camilo se incorporó ahora, pero Eduardo ha estado el único seguidor fiel que tenemos. Sí. Te pasa. Sí. Muchas gracias por tu apoyo. La verdad es que es un tema muy bueno, pues, un tema muy bueno. Imagínate, yo tengo 2 hijas y creo, no lo sé, no lo sé bien, pero creo que no soy machista, pero
Igual me gusta mucho, como te digo, la corriente del feminismo porque siento que tiene muchos temas interesantes, entonces por eso lo sigo, claramente. Pues, y aparte que aquí aprendo harto, la verdad que se pasa súper bien y aprendo mucho. Que hay una dedicación de ustedes que yo de verdad que se las felicito. Qué tierno. Gracias, Eduardo. Súper. Ya, pues, listo. Muchas gracias. Vamos a pasar esto a YouTube y ahí lo vamos a seguir promocionando. Sigamos creciendo. Ahí Camilo yo creo que tiene harta persona. Bueno, tu señora Javier quería participar también, ¿o no? Sí, bueno, está con temas de trabajo y llegó hace poco, Ya, así que ya. todavía sigue con temas de trabajo. Sí, perfecto. Ya, pues, muchas gracias. Vayan a hacer sus labores masculinas y femeninas. Ya, pues, Dale. Chao, saludos. chiquillos, que Muchas estén gracias. bien. Chao, chao. Chao, chao.